Candela con Enrique Encinosa y mi anchorman, Ah, don Manuel García, más conocido por Manny García. Tenemos hoy de regreso a un invitado que hemos traído antes y es impresionante su conocimiento, su análisis y más que nada su labor. Lo conozco desde hace años, conocí a su padre, el teniente Corso, y el teniente Corso me hablaba aquí de que tenía un hijo que se había portado muy bien en el presidio, que había caído preso conspirando casi adolescente y que ahora estaba en Venezuela. Y después vino Venezuela y ahora es el director del Instituto de la Memoria, el fundador del Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo. Así que bienvenido, muchachón. Muchísimas gracias, Enrique. Muy agradecido por este contacto y en particular por recordar al viejo Corso. El viejo Teniente, Corso, el teniente Corso era un hombre que amaba profundamente a Cuba. Hasta su último aliento se lo dedicó a Cuba por completo. Un hombre convencido que el totalitarismo había que derrocar. así es. Déjame empezar con una pregunta, porque hoy el régimen castrista admitió que le ha dado cadena perpetua al ex viceprimer ministro Alejandro Gil. Así que, mientras tanto, Cubanet está hablando de que este fin de semana va a haber 61% de fallos eléctricos, de apagones. En, en Oriente, no me acuerdo si es en Las Tunas, llevan 6 días sin electricidad. Y en La Habana hubo un apagón de 16 horas. ¿Cómo tú ves la situación ahora? Bueno, simplemente Enrique se ha ido agravando cada día más, porque tú y yo sabemos que desde que el totalitarismo llegó al poder en Cuba, el país se ha deteriorado de una manera radical, completa, compuesta. No ha dejado ningún aspecto de la sociedad cubana que no haya sufrido el mal gobierno, la mala administración de la clase dirigente castrista. Lo que está ocurriendo es el cúmulo de errores, de fracasos, de fallas que han tenido los funcionarios del régimen y yo creo que el agotamiento del sistema político cubano es total y absoluto y que se va a quebrar por sí mismo. Desgraciadamente no va a haber que derrocarlo, porque a mí me hubiera encantado que lo hubiéramos derrocado y que estos criminales pagaran sus culpas, pero creo que va a morir por consución, tal y como le ocurrió a la extinta Unión Soviética. Bueno, lo que hace falta ahora es un Brezhnev, un Yeltsin. Bueno, hace falta, aunque sea un sargento que diga basta y actúe en consecuencia. Hace falta una acción enérgica, una acción coordinada, una acción que derribe la dictadura. Yo creo que está en una fase agónica, no voy a decir terminal, pero sí una fase bastante agónica y cualquier cosa, cualquier grito puede producir un espanto de la nomenclatura. Pedro, No, ¿tú de crees? acuerdo contigo, yo creo que es, vaya, como estar mirando a un muerto en el hospital y contando las horas. Pedro, ese grito, ¿tú crees que pudiera llegar de Venezuela si los Estados Unidos efectivamente sacan a Maduro? Mira, los Estados Unidos se han demorado tanto en tomar esta decisión que honestamente yo no estoy muy convencido de que lo hagan. Recuerda cuando éramos jóvenes que se decía que guerra avisada no mata soldados. Y a Maduro se le está avisando desde hace mucho tiempo de que va a ser derribado. Ojalá ocurra, pero no sé, no tengo mucha esperanza de que eso suceda. Creo que el régimen cubano está en un proceso de agotamiento total. Por supuesto, si Venezuela perdiera el castrismo, su base en Venezuela con Nicolás Maduro, la afectación sería muy severa, sería muy grande, sería trascendente. Diríamos que sería un tiro de gracia para el régimen. Pero
No sé si ocurra por Venezuela o si ocurra por propia decisión de los cubanos, que para mí, y me imagino que para ti, y al igual que para Enrique, sería mucho más gratificante. Bueno, yo creo que sí, tienes toda la razón. El problema es que ese pueblo lo tienen tan controlado y vamos a decir también, lo han, yo creo que muchas de las personas que estarían listas para ese tipo de pelea o han sido puestos, o los han puesto presos o ya no existen, no viven en Cuba. Yo creo que mucha de la gente que queda en Cuba están buscando el deseo es irse. Manny, si una cosa, Yo tengo muy poco entusiasmo por la llamada disidencia en Cuba, ¿ok? En los últimos años, la mayoría de los disidentes llegan aquí a criticar. Tenemos el caso Ferrer, llegó aquí, se bajó del avión y ya empezó a criticar. Y otros como él. Pero yo sí creo que puede llegar un momento que estoy de acuerdo con Pedro en eso, que eso se derrite como un alcacerse, ¿no? Se disuelve. Y se disuelve porque simplemente cuando tú tienes a la capital 16 horas sin electricidad, a una ciudad en Oriente 6 días sin electricidad, la comida se pudre. Y La vaya, poca yo tengo comida que amigos hay que se hablan con puede. opositores en Cuba y lo que te están diciendo es que no hay comida, ¿ok? No hay comida ni siquiera en el campo, donde antes tú decías, bueno, voy al campo y por bejucar me consigo un gallo, una gallina, me consigo huevo. No, se acabó. Mm. Así que yo creo que esa situación puede llegar a un caos que simplemente sea un colapso total del gobierno. Pero yo no creo que hay literatura en Cuba que pueda asumir el mando y enderezar aquello. Y ese es otro de los grandes problemas. esa es otra pregunta de los $64,000, como se decía en el pasado. Pero yo sí creo, Manny, que Cuba ha demostrado a través de los años de que en el país, a pesar de que es un régimen que mata la esperanza, no han faltado nunca opositores. Más radicales, menos radicales, pero nunca ha faltado opositores, y eso lo testimonia el hecho que hay más de 1.100 personas en este momento presas. Esta semana terminaron la huelgas de hambre de 30 y 40 días respectivamente, dos hombres, uno de 37 años y otro de 50. O sea, nacieron en pleno totalitarismo. No nacieron en la época mía, que conocí la libertad y los derechos, aunque fuera también una república quebrantada, porque no era una república perfecta. Mucho mejor que la de ahora, pero tampoco era perfecta. Pero estos dos hombres jóvenes, 30 y 50 años, Que se están 37, recuperando en el hospital quirúrgico de Holguín en sí, estos momentos. estos dos hombres jóvenes han demostrado de que en Cuba, a pesar del régimen totalitario, hay una reserva moral. Lo que puedan hacer o no puedan hacer, yo no lo puedo evaluar, no lo sé, porque tampoco los conozco a ellos. Pero esa reserva se testimonia de una manera de que hay gente siempre lista para combatir al régimen. Y para mí eso es una esperanza. Podrá durar más, podrá durar menos, ojalá termine en este mismo momento. Pero la gente está lista para asumir sus responsabilidades, al menos no todo el mundo, estamos claros en eso, pero al menos un sector de la ciudadanía, tal vez minoritario, está dispuesta a asumir los riesgos que demandan las circunstancias. Y déjenme decirle, y yo quisiera la opinión de ustedes en esto, porque cuando tú estás mirando lo que está pasando en Venezuela y en Cuba, se pueden hacer comparaciones. Me luce a mí, o por lo menos opinión mía, ¿no? Que si el régimen de Maduro cae en Venezuela y entra el gobierno que fue elegido, vamos a decir, el país se pudiera recuperar, la infraestructura existe para que ese país se recupere sin gran ayuda de los Estados Unidos. Lo que dijo Enrique a mí es algo que también me preocupa. ¿Qué va a pasar en Cuba cuando ese régimen efectivamente Que decaiga? Venezuela tiene grandes reservas petroleras y minerales, Correcto. y Cuba no.
Y ahí vamos. Cuba va a necesitar de todo. Y Y Venezuela también tiene, Enrique y Manny, una condición mucho más positiva que Cuba. Nosotros vamos a cumplir en menos de 24 días 67 años de dictadura. correcto, Los venezolanos llevan 27. Es una exacto, dictadura que es dictadura, pero no con las características del régimen totalitario cubano. Y esas cosas hay que tenerlas en cuenta. En Venezuela, todavía la clase dirigente de la república que fue destruida por Hugo Chávez, todavía quedan muchas de esas personas. De es la verdad, Cuba republicana no queda nadie, nadie de los que fue gobierno, nadie de los que tiene experiencia empresarial dentro de Cuba. No queda nadie, desgraciadamente. Han sido Tienes muchos toda años. la razón. y te digo una Tienes toda cosa la razón en todo lo que has dicho. que he visto aquí entre amistades mías que han tenido la confianza de la gente que está en Cuba con la gente que se han criado aquí, con los cubanos que se han criado aquí, hay cierta distancia. Yo lo he visto hasta con los mismos deportistas que vienen y con quienes se juntan para puntos que estoy tocando porque yo creo que el exilio cubano sería una gran, tendría, eh, si Cuba los deja, ¿no? Un uso increíble para levantar ese país una vez más. Y yo Yo creo creo que que hay un punto, Manny, que tenemos que destacar. El exilio cubano deja de ser exilio en el momento que regrese a Cuba. Nosotros estamos exiliados hoy, pero mañana yo regreso a Cuba y ya yo no soy exiliado. correcto, Ya yo soy un nacional de la isla con mis defectos y con mis virtudes y todos nosotros por igual. O sea, esas diferencias, esos sentimientos, no tengo temor en darle el calificativo que considero más apropiado que puedan existir entre las distintas generaciones de cubanos y que pueden existir también entre sectores de diferentes generaciones migratorias o de diferentes actitudes ante el régimen totalitario. Yo creo que esas diferencias son naturales y la fuerza de las cosas va a ir limándolas cuando haya buena fe por las personas. Claro, porque hay una diferencia entre alguien culturalmente que llegó hace 40 años y el que llegó hace 5, ¿no? Culturalmente son diferentes. Por O sea, supuesto. absolutamente. Oye, quiero hacer un paréntesis para decir que estos programas Candela y Conversando Historia con Enrique Encinosa, ambos se pueden ver en las siguientes plataformas: Rumble, Telegram, X, Truth Social. No sé si Trump me escuche. Signal, Facebook y YouTube. Así que ahí tienen. Y quiero recomendarle a la audiencia que busquen las páginas de Pedro Corso y el Instituto de la Memoria Histórica, porque ahí hay un tesoro de información. Y verdaderamente su labor ha sido titánica en ese aspecto. Así que te saludo. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Tu labor también, hay que decirlo, y no estamos en un proceso de mutua adulación, pero hay que decirlo. Tú fuiste el hombre que revivió el heroísmo, la proeza de los cubanos que confrontaron con las armas al régimen totalitario. Hay que decirlo, tú reviviste eso con tu libro Escambray. Lo trajiste al tablero y eso en cierta medida nos inspiró a muchos de nosotros a hacer investigaciones históricas, a trabajar a fondo el pasado, no solo de la dictadura, sus actuaciones, sino también de la gallardía de un amplio sector del pueblo cubano que confrontó al totalitarismo. Es cierto que otro sector del pueblo cubano se plegó y sirvió de verdugo, de victimario, pero un sector grande de nuestro pueblo lo enfrentó y lo sigue enfrentando. Y otros se contentaron con ser esclavos, Por supuesto, ¿no? desgraciadamente ha sido así. Siempre es así en todas las sociedades, no es
No es Cuba una excepción. No es monopolio cubano. Todas las sociedades tienes la minoría que lucha por la libertad, eh, otra minoría que controla el poder con la bayoneta y una mayoría que por lo general es apática o trata de no meterse en nada para no tener problemas. Muy Bueno, cierto. ¿qué más? Oye, ¿qué estás haciendo con el instituto? Bueno, en este momento terminamos hace recientemente el doctor Daniel Pedreira un libro que se llama Los desaparecidos del castrismo. Quiero traerlo al programa. Ok, yo te doy el teléfono de él y cuando tú gustes No, hablamos yo con él para que incluso le mandé un mensaje por Messenger en Facebook, pero no me ha respondido. A lo mejor no lo ha yo visto. le digo que tú lo quieres contactar. El libro está, Enrique, fabuloso. Dale mi Y teléfono. yo le doy tu teléfono Ya. y el libro está muy bueno y recoge una historia que tú fuiste quizás el primero en denunciarlo, aparte de su hermana Mary de Gros. Recoge la Ah, historia de Henry Villafaña. ah, La historia de Henry Villafaña, uno de los desaparecidos del castrismo. Recoge la historia completa, porque nosotros en el Instituto de la Memoria Histórica, hace unos meses, entrevistamos a Mary de Gros Villafaña, la hermana, y ella describe a fondo y sin ningún tipo de limitación la experiencia de cuando Henry se alzó, prácticamente un menor de edad, 18 años, 19 años, cuando Henry se alzó, cuando fue herido en combate, cuando fue trasladado al hospital de Cienfuegos, donde desapareció. Todo eso lo va describiendo Mary con mucha justeza y Daniel Pereira recoge esa entrevista completa junto a otros tantos es desaparecidos. posible que él haya muerto en el hospital. Lo más probable es que haya sido porque a él lo operaron exitosamente, según el médico que le hizo la cirugía. Y cuando el médico fue a visitarlo al otro día en la mañana, le pidieron al médico que firmara el acta de defunción, Wow. a lo que el médico se negó. O sea, fue asesinado y desaparecido. Algo parecido pasó con el Congo Pacheco Algo parecido, sí. en Santa Clara. Ellos son asesinos natos. Entonces, acabamos de sacar ese libro. También sacamos un libro que lo hizo la esposa de un amigo nuestro, Ramiro Gómez Barrueco, Carmen Gómez, la hija de Lorenzo de Toro, el Ah, ¿cómo no? director ideal. El libro Que estaba casada con Manino. con Manino, sí, ella está casada con Manino. El libro que recoge 4 conferencias que impartieron 4 especialistas sobre José Martí. Entonces ella compiló esas conferencias y lo presentó en un libro que se titula, oye, ¿qué título? José Martí no fue el autor intelectual del ataque al cuartel Moncada. Un título Bueno, es muy fabuloso, cierto, muy cierto, muy muy cierto. cierto. Entonces también publicamos otro libro de Javier Denis, que tú lo Oh, conoces muy bien, es prisionero político cubano, alzado Guerrillero de en la Oriente. Sierra Maestra, sí señor, herido en combate. Un libro de Javier Denis interesantísimo que consiste en una monografía de varias cárceles cubanas. Y por último, yo saqué mi libro más reciente, que se llama La República que Perdimos, un conteo histórico desde la colonia a la lucha independentista, a la intervención estadounidense y hasta el golpe de Estado de Fulgencio Batista. O sea, Los libros se pueden conseguir a través de el internet en Amazon. en Amazon. En Amazon pueden adquirir los libros, están ahí todos los libros y hay muchos más. El instituto ha publicado ya 33 libros, Enrique, y ha hecho 16 documentales históricos. El último documental que subimos, creo que lo comentamos en la entrevista anterior, pero lo voy a repetir si tú me lo permites. ¿Cómo Se no? llama Cubanos luchando contra el comunismo en África. La historia de un grupo de cubanos que bajo el auspicio del gobierno de Estados Unidos fueron a África a combatir, entre otros, al propio Ernesto Che Guevara. Yo tengo una novela en inglés sobre eso, que se llama, Hunting. sí, está en Amazon. Se llama Hunting Che Guevara y es una novela, pero se basa en hechos reales de lo que fue el grupo voluntario cubano de pilotos que fue al Congo y el grupo, la compañía 54 del quinto comando de Michael Juárez.
eh, y, y donde tuvieron un combate que cubano mató a cubano en el lago Tangañica. Sí, sí, como que no. Nosotros tenemos en el documental entrevistado porque las fuerzas cubanas estaban representadas en las tres armas: Marina, Infantería y Fuerza Aérea. Y tenemos en el documental y también un libro que sacamos, que se tiene el mismo título, que está en Amazon. Tenemos ese documental y el libro libre en YouTube, el documental. El libro está en Amazon, que se llaman ambos de la misma manera. Y ahí tenemos testimonios directos de participantes, de los hombres que fueron a África a combatir el castrocomunismo. Bueno, pues maravilloso. Caballero, eso es tan importante. Yo vi un video en Facebook los otros días de Che Guevara que me molestó porque lo pintaban como un héroe en ese video. Y eso es lo que están viendo mucha gente en estos videos que salen, sabe Dios quién es el que los produce, pero están ahí. Entonces, tú ves a la gente con retratos de Che Guevara puestos en las camisas y eso, hay una ignorancia completa de no solamente ese hombre, sino el régimen castrista, vamos a hablar claro, a través de mucha gente que piensan que lo que tiene a Cuba como lo tiene es el embargo de los Estados Unidos, una ridiculez. Bueno, nosotros tenemos en las redes también, para aquel que esté interesado, un documental sobre Ernesto Che Guevara. Se llama Guevara, misionero de la violencia, del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. En Creo que unos, lo tengo aquí. tú lo tienes ahí, sí, Creo seguro. que sí. En Ese unos 60 me minutos, encantaría verlo. en unos 60 minutos hay más de una decena de testimonios, más de una decena de testimonios de gente que conocieron a Guevara, que compartieron con él, donde demuestran la alta criminalidad de ese sujeto. Bueno, déjame decirte, en cuanto al Che, a mí me entrevistaron en un documental hace unos años y una de las cosas que yo dije es, mira, las memorias del Che de la revolución que fueron publicadas en Cuba, traducidas en 4 o 5 idiomas, hablan de las 10 batallas más importantes de la revolución cubana. A excepción de Santa Clara, que no especifica cuánta gente murieron de cada lado. En todos los demás, él te dice, hirieron a Pepe, mataron a Luis, murieron 3 soldados batistas. Cuando tú sumas todas las batallas puestas juntas, muertos y heridos de ambos lados no llegan a 150. ¿Ok? Eso no es una batalla. Pero a Eso ellos es. les gusta, lo primero que ellos hicieron cuando llegaron al poder fue intentar militarizar la sociedad, vestir a la mayor cantidad de personas posibles con uniformes, militarizándolo todo. Eso fue lo primero que hicieron. Porque Hasta el la lenguaje popular milicia se se creó militarizó, para si el ejército le trataba de dar un golpe de Estado. por supuesto. Y entonces militarizaron la sociedad en todos los aspectos, hasta el lenguaje lo militarizaron. Decir batallas, todo era una batalla, cualquier cosa era una batalla, por la grandilocuencia que representa una batalla. En Cuba no ha habido nunca una batalla como tal, en términos militares hablando. Nunca. Pero Bueno, Girón, desgraciadamente ellos utilizan el lenguaje y lo manipulan. Playa Girón fue una batalla. Playa Girón fue un combate serio y a fondo, pero batalla como tal no, porque no hubo un despliegue de artillería pesada por un periodo de tiempo largo. No hubo una intervención abierta de todas las armas. Se aproximó a una batalla, pero realmente no fue como tal una batalla con las características que la historia recoge que son las batallas. No, ahí yo discrepo. La cantidad Ahí de hombres en involucrados, 3 días hubo más de 1.000 muertos y heridos de ambos lados. ¿No? bueno, O sea, fue significativo. fue significativo, eso es indudablemente. Y muy lamentable, como tú decías al principio del programa, fueron cubanos contra cubanos matándose los unos a los otros. Lo más lamentable de todo. No, a mí me han dicho que la novela de Hunting Che Guevara, gente que conoció a Che me dijo que me aproximé mucho
a su estado psicológico como persona. Porque en realidad la novela, eh, tú vas contando relatos que pueden ser basados en ficción o realidad, y algunos son reales, pero la cuestión es cómo tú defines a un personaje psicológicamente. Y, y creo que me acerqué bastante a eso. ¿Y tu conclusión fue? No, mira, el Che era un individuo que creía su propia propaganda, ¿ok? Él pensó, vaya, el Che era trotskista, él pensaba en el proceso de la revolución eterna y era más maoísta que soviético. Y se encontró primero en Cuba, aquello no fue una guerra, fue una guerra civil ligera, ¿ok? Con escaramuzas y tropas que huían, y el mismo Che admite en su diario que cuando Sánchez Mosquera entraba en su territorio, todos ellos echaban para atrás y se iban. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Sánchez Mosquera sí peleaba, era uno de los oficiales de Batista que sí iba a fajarse. Y, y el Che después se encuentra en el Congo con una situación en que él piensa que va a conquistar al Congo en 5 años y en 10 meses se tiene que ir. Tan deprimido que los libros históricos te dicen que él se metió semanas en la embajada de Cuba en Praga sin salir de su cuarto, ¿no? Hasta que Fidel manda a su esposa a que lo convenza que le van a dar otra misión, que va a ser Bolivia y una tumba anónima por un rato. Después un monumento y toda esa bobería. Bueno, perdóname, estaba entrevistando a Pedro y me entusiasmé y seguí hablando. No, pero es interesante recordar esas cosas, Henry. Muy interesante. Manny, has estado muy callado. No, no, porque es que estoy escuchando y estoy aprendiendo con muchos de ustedes, porque honestamente ustedes no solamente vivieron, acuérdate, yo tenía 2 años cuando yo salí de Cuba. Yo tenía No, 12. no, yo tenía, sí, sí, 2 años cuando yo salí de Cuba. Yo salí de Cuba en el 64, nací en el 62. Yo nací en el año que, bueno, se llevó a cabo la crisis de los misiles, ¿no? Y Y a través del programa tuyo, a mí se me han abierto los ojos en muchas cosas con los años que llevo. Obviamente a mí siempre la historia cubana me interesó y la traté, pero específico es que a través de tus invitados uno aprende mucho. Y es lo que yo No, y tú has siempre, conocido leyendas, ¿ok? no, sí los he Víctor conocido. Rivera, eh, tú has conocido leyendas. Y por eso les hago la pregunta, porque hay veces que yo veo cosas que a mí me, por ejemplo, ustedes se acuerdan en los 90, creo que fue en los 90 que creo que fue Oliver Stone que hizo la historia de Fidel y yo creo que eso fue un chiste, lo que hicieron en ese, eh, 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 fue hecho en HBO, creo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, cómo no. ¿Ustedes lo vieron? Yo ¿Eh? lo vi, yo lo vi. Yo ¿Qué lo te vi también. pareció? A ti te tiene que hablar, a ti te No, tiene eso fue una burrada de Oliver Stone, porque hay que decirlo, los cubanos cometieron suicidio en el año 59 cuando salieron ciegamente a las calles a alabar a Fidel Castro. Y Pero a pedir paredón. desgraciadamente, ¿eh? Y a pedir paredón. Y a pedir paredón, pero desgraciadamente todavía hay personas que siguen cometiendo suicidio voluntariamente a respaldar a personalidades no solo como Fidel Castro, sino gente que se aproxima a Fidel Castro. Lo que hizo Oliver Stone con Fidel Castro en esa especie de bodrio biográfico fue criminal y demuestra la falta de sentido común, la pobre investigación y hasta la cobardía intelectual, no solo de él, de muchos
Me muchos, gusta eso, cobardía intelectual, porque de es lo muchos que... creadores. Mira, aquí hay un actor de humor, que es un personaje que realmente hizo excelentes películas, ahora no recuerdo su nombre. Hizo una serie con Mel Gibson. Él es un actor moreno, ahora no recuerdo Danny su nombre. Glover. Que Danny fue Glover, sí. Danny Glover, que fue un admirador de Hugo Chávez Frías Bueno, No, él no, y y de Sean Fidel, Penn. él viajó a Cuba. y de Fidel Castro. Entonces tú te preguntas, Él y ¿cómo Sean estos Penn. hombres, los primeros que van a sufrir la conculcación de sus derechos, que van a ir a prisión, que van a perder todas las oportunidades de ser libres, son los intelectuales, son los que piensan, son los que crean? Y aún así te encuentras un número importante de creadores, de intelectuales que respaldan las dictaduras y que respaldan a los dictadores. O se acobardan. Mira, Sí, el ejemplo fue Europa. Cuando los nazis invadieron Francia, fuera de Sartre y dos o tres más, todos los grandes intelectuales franceses se arrodillaron. Dijeron, ok, Heil Hitler. El Blitzkrieg que le pasó a Francia Los por arriba. intelectuales no tienen las maracas para, para luchar. Son todo teoría. son situaciones penosas, de verdad, penosas porque los creadores, mayor o menor talento, son las personas que primero sufren en las dictaduras. Son los primeros en ser maltratados. Nosotros lo vivimos en Cuba, Enrique. Sin embargo, les cuesta trabajo percibir la realidad. Por eso, tú mencionaste ahorita al guapo Rivera, Agapito. Yo conocí a Agapito Rivera en la cárcel de Santa Clara en el año 1964 o 63. No recuerdo bien. Y conversando con él, me dijo, yo le pregunté, Agapito, si tú no sabes ni leer, tú eres un hombre humilde, ¿qué te motivó a enfrentarte a Castro? Y me dijo, muy sencillo, Pedro. Cuando yo vi que le estaban quitando a la gente que habían construido unas bodeguitas, unas tiendecitas, que eran 4 paredes mínimas, cuando yo vi que a esa gente le estaban quitando sus propiedades, yo dije, esta gente me están robando el sueño de que yo algún día tenga una propiedad. Fueron los campesinos cubanos los primeros que enfrentaron al régimen totalitario, los Y que los que menos más tenían, lucharon. Oye, no los se nos está intelectuales acabando el cubanos. tiempo. Nos queda un minuto. Manny, ¿quieres despedirte? No, a mí me encanta que tú hayas dicho eso, que se acabe el tiempo, porque usualmente soy yo, pero ya con los avances, tú te diste cuenta. Ujú. Pedro, aquí hay tela para cortar y te vamos a invitar otra vez. Cuando ustedes gusten, siempre a la orden. Un gran abrazo a los Enrique, dos. Gracias. termina el programa. Vaya, esa es una primera, no tuve yo que interrumpir. Qué bueno. Dale. Candela. Candela.